es tu prueba. Como siempre decimos, yo no te puedo ayudar, el hermano quizás no te puede ayudar, podemos orar. Muchas veces yo siempre cuento mi testimonio. Cuando nosotros vivíamos esa situación, yo sabía de la enfermedad, ¿no?, que atravesaba mi esposa, siempre supe que era algo complicado, grave, que para la ciencia no tenía cura. Ya directamente, hasta hoy en día, esa enfermedad no tiene cura, es algo totalmente terrible, es un calvario que uno pasa, ¿no?, aquí en la tierra. Y sabíamos que nadie nos podía ayudar. Muchas veces uno pide oración y bueno, la persona ora y bueno, y queda ahí, ¿no? Pero después depende de uno. Uno tiene que luchar esa batalla de la fe. Uno tiene que orar, uno tiene que ayunar y esperar la voluntad de Dios, como dice. Nosotros, Dios nos proveyó de todos los recursos, de todos los mejores médicos, como decimos, pero ellos tampoco podían hacer nada. Cuando te ataca el malestar, no se puede hacer nada. Pero nosotros teníamos una obra y servíamos al Señor. Y en medio de esa lucha, en medio de esa prueba, decidíamos seguir. O sea, bueno, ella era una gran mujer, ¿no?, que siempre me alentaba, no importa, vos tenés que seguir. Y bueno, por más que tenga respirador, no, vos tenés que estar ahí, tenemos que abrir la iglesia, decía. Y bueno, y abríamos y clamábamos a Dios. Y la única forma muchas veces que se sentía mejor, que volvía el bienestar, era orándole. Por eso uno tenía que ayunar, era 4 veces a la semana, ¿no? Y la presencia del Señor estaba, o sea, tenía que clamar la presencia del Señor, y muchas veces quizás nos veían y decían, esos pibitos que saben, que viste que siempre el enemigo te va a querer bajonear por alguna, te lucha, ya sea directa o indirectamente, pero la presencia del Señor estaba. O sea que lo que vengo a decir, la presencia del Señor está cuando vos estás luchando. ¿Qué decía Job? De oídas te había oídos, mas ahora mis ojos te ven. Tenemos y confiamos en un Dios fiel. Tenemos un Dios que tiene poder y tenemos que entender que la oración tiene poder. Si estás orando por algún ser querido, si estás orando por ser libre de algo, tenés que persistir, tenés que seguir. Y Dios te va a liberar, Dios te va a dar la respuesta, pero a su tiempo. Sabemos que la voluntad de Dios muchas veces es dura, es difícil, claramente. Recuerdo que lloraba, que podía llevar al mejor sanatorio que había y no podían hacer nada. Ellos decían, no podemos hacer nada, absolutamente. Y tenía que orarle, Señor, el fuego de la oración. Y se sanaba, se sentía bien. Y bueno, y pudimos cumplir con la obra que el Señor nos mandó, ¿no? Hasta el tiempo de Dios, porque también hay que, así como los milagros de Dios, que todos queremos el milagro de Dios, también hay que entender muchas veces su voluntad. Y a veces su voluntad nosotros no la entendemos. Y por eso, mi hermano, no sé qué lucha estás pasando, no sé qué lucha estás viviendo. Quizás las personas que nos escuchan están pasando alguna lucha, no sé lo que estás pasando, pero la tenés que pelear. El Señor te oiga en el día del conflicto. Esta palabra me acuerdo que nos dio cuando estábamos en Corriente Capital. El Señor te oiga en el día del conflicto. El Señor te va a oír, dice. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Vemos que el Señor en ningún momento nos desamparó. Claramente uno espera otra cosa. Uno espera el milagro instantáneo. Pero fue un proceso que servíamos a Dios en medio de la lucha, en medio de los hospitales, donde sea que íbamos. Conocimos a muchas personas que estaban transitando sus últimos días, porque el Señor nos llevó a esas terapias intensivas, ¿no?, que pudimos hablar, pudimos entrar a muchas salas que había personas que estaban cortadas, que estaban mutiladas, que estaban, cantidad de personas que estaban transitando sus últimos días de vida. Y quizás Dios nos utilizó, ¿no? Ese era el propósito, la voluntad de Dios para llegar ahí. Hay lugares que muchas veces no llegan quizás en iglesias así o predicadores que están dentro de la iglesia sirviendo, ¿no? Dios cada uno lo pone en un lugar. Pero mi hermano, mi hermana, como dice, la voluntad del Señor y los propósitos de Dios aquí en la tierra no lo entendemos. Pero mientras estés en aflicción más tenés que aferrarte al Señor. El nombre del Dios de Jacob te defienda, dice. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga.
El Señor te va a sostener, el Señor te va a ayudar en medio de la adversidad, en medio del conflicto, en medio del dolor, de las lágrimas. Llorar, vas a llorar. Tenés que llorar, es normal, no te vamos a decir no, vas a llorar, quizás te vas a deprimir, quizás te vas a enojar. Son sentimientos que pasamos, pero siempre hay que reconocer que Dios está sobre encima de todo, que Dios está acompañándote y que Dios te entiende. Dios entiende tus lágrimas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que mi hermano, mi hermana, el nombre del Dios de Jacob te defienda, dice. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Alabado sea el Señor. El Señor te va a sostener, mi hermano, mi hermana, en medio de la lucha, en medio de la prueba. Hay batallas que la tenés que pelear. Es así. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos una ventaja. ¿Qué dice la palabra del Señor? Como dijimos en el principio. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sabemos que acá en la tierra todo pasa. Nosotros pasamos, lo material se queda, no nos llevamos nada. Nuestro nombre, quizás una generación, la segunda se va a olvidar. Nuestros seres queridos nos van a olvidar. Pero hay alguien que no te va a olvidar. Hay alguien que te tiene presente. Estamos creando tesoro en el cielo. Y se llama Jesucristo, mi hermano, mi hermana. Se llama Jesús. Así que no te rindas, no desistas. Aferrate. En el medio de la lucha hay un Dios grande. Creo que la lucha, quizás que uno pasa ahora, como puede decir, es más fácil, ¿no? que pasarla en un hospital, que ver que la persona que amás no tiene, o sea, que no hay recurso humano que nos pueda ayudar. Solamente Dios te va a poder ayudar. Pero acércate al Señor. Tampoco no juegues con Dios, porque Dios es bueno también, pero si uno llega hasta el límite y te dice, bueno, listo, Dios cierra puertas y abre puertas también. Y no hagamos enojar al Señor, como dice. Te envía ayuda del santuario y desde Sion te sostenga, dice, ¿no? Que el Señor nos sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Vemos, ¿no? El Señor vive, el Señor está. En medio de la lucha, en medio del servicio, una vez dice, Señor, te estoy sirviendo. Y nadie me puede ayudar. El Señor vive, santo en el nombre de Jesús. Pero sentí la presencia del Señor, hermano. Gloria a Dios. Gracias. Alabado sea Jesús. El Señor está, el Señor nos sabe. Alabado sea Jesús. Así que mi hermano, todo obra para bien. Todo va a obrar para bien. Pero no te sueltes de Dios. En medio de la tormenta, en medio de la lucha, claramente, evidentemente, como dicen, a veces perdemos fuerzas, pero no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Dios. No para que de Él sea la victoria, completamente. Nosotros no somos Dios, pero tenemos que confiar en su voluntad, ¿no? Alabado sea el Señor. Te dé conforme al deseo de tu corazón, dice, y cumpla todo tu consejo, dice, ¿no? Que el Señor te dé conforme al deseo de tu corazón. Confía en el Señor. Confiamos en un Dios vivo. Quizás no es el tiempo ahora, quizás no es el tiempo mañana, pero si Dios lo prometió, va a llegar. Si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Él tiene proceso, porque cada persona tiene un corazón diferente. Algunos nos endurecemos más, algunos menos. Ya después lo que pasa son excusas a cada uno de Dios. Pero para conocerlo verdaderamente, lo conocemos en el medio del proceso. Lo conocemos en el medio de la adversidad, en el medio de la lucha. Ahí donde nos encontramos con Dios. Sabemos que hay un Dios verdadero, un Dios que vive. Alabado sea el Señor. Y entendemos, ¿no?, que la bendición de tener la presencia de Dios está mucho más allá de lo material, mucho más allá de cualquier cosa que podamos vivir aquí. Así que
Por eso, mi hermano, que el Señor cumpla todo tu consejo. Dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. El pendón es una bandera que se alza en el nombre de Jesús. Y tenemos que seguir alzando la bandera de Cristo. Tenemos que seguir confiando para que nadie se vaya al infierno, como dice, ¿no? Tenemos que luchar por la salvación de nuestros seres queridos y de cada uno, ¿no? Dios te va a responder, que el Señor te oiga en el día del conflicto. Esa es la palabra, que Dios lo bendiga. Vamos a alabar el nombre del Señor. Fuerte el aplauso para el Señor.